Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a una célebre autoridad literaria de Rusia, el escritor Anton Chekhov, considerado también como uno de los maestros de la narrativa breve en el cuento. En la edición de hoy revisaremos, sin embargo, una publicación algo atípica del autor analizando una novela corta. Sin más preámbulos, vamos a conocer un poco de la vida de este gran escritor. Anton Chekhov nació en 1860 en Taganrog, una ciudad de Rusia cercana al mar. Desde muy temprano, el futuro escritor padeció un poco la figura autoritaria de su padre, quien tuvo un origen humilde, pues había sido un mujik, es decir, un campesino, y había trabajado mucho para poder comprar su libertad. No obstante, tenía mucha afición por el alcohol. En este escenario se destaca también la presencia de la madre de Chekhov, a quien le gustaba mucho contar cuentos a sus hijos sobre distintos lugares de Rusia, diversos viajes, para distraerlos. Y es muy probable que este fuera también el germen o el inicio de la vocación literaria de Anton Chekhov. Con el tiempo, su padre contrajo varias deudas y debido a esta situación de complicaciones económicas, toda la familia tuvo que mudarse a Moscú con el objetivo de evitar la cárcel. De esta manera, Anton Chekhov decidió estudiar medicina en la Universidad de Moscú. Sin embargo, realizó en paralelo diversos cuentos cortos de humor, ganando una fama bastante temprana por los dotes que empieza a mostrar escribiendo y colaborando con diversas publicaciones, obteniendo poco después de iniciar sus labores profesionales como médico en 1884 el prestigioso premio Pushkin con su compendio de relatos Al anochecer del año 1886. Ya para el año 1887, poco después de haber conseguido la celebridad a través de sus relatos cortos donde retrata un poco con cierta ironía la sociedad rusa de su época, Chekhov empieza a padecer los primeros síntomas de la tuberculosis que lamentablemente lo acompañaría hasta el fin de sus días. En esa época publicó también su obra teatral llamada La Gaviota, que también se convierte en un éxito por innovar con técnicas sobre el manejo de la cuarta pared. A partir del año siguiente, en 1888, Chekhov también ganó mucho prestigio y se instaló como un escritor de talla en toda Rusia. De modo que para los años 90, en las postrimerías ya del siglo XIX, aparecieron también otras obras teatrales muy bien conocidas actualmente y de alta calidad, como El Jardín de los Cerezos, El Tío Vania, entre otras, donde empieza a delinear algunas preocupaciones sociales, su interés por el ambiente y demás cuestiones donde retrata la sociedad rusa de su tiempo. Hay que destacar que para esta época había disminuido un poco el ritmo del trabajo con el que se dedicaba a los cuentos, y existe también un notable cambio en su estilo en cuanto al tratamiento de sus temas, pues al principio se ocupaba un poco del humor y del sentir un poco de la naturaleza y de los protagonistas. En los últimos años de su vida trazó más bien un camino donde primaron las historias de melancolía, la tristeza, la muerte e inclusive los problemas o las enfermedades mentales. En los últimos años de su vida, Chekhov estuvo de viaje por Alemania y Francia por temas de salud y para poder recobrarse paulatinamente de su tuberculosis, cuyos síntomas se agravaron. Sin embargo, falleció en Baden en 1904, dejando por el futuro una gran influencia sobre otros grandes escritores como James Joyce, Raymond Carver, Catherine Mansfield, entre otros. Y bien, teniendo un poco en claro ya la obra y el talento de Anton Chekhov, revisaremos una producción un tanto larga de este autor, pero con todo el espíritu de un cuento. Nos referimos a la novela que se titula Mi vida, de tintes autobiográficos, pero que no llega a ser ni es en realidad una autobiografía. El libro que nos acompaña para la edición de hoy pertenece a la recordada editorial Club Bruguera de España y es una edición del año 1968, algo antigua, pero que recoge una de las principales y más profundas obras de este autor. Mi vida o Historia de mi vida, como ha sido publicada en otras traducciones, nos cuenta la historia de Misail Polosnev, un joven poco apto para algunas labores del hogar, que tiene constantemente fricciones con su padre. De hecho, desde muy temprano el protagonista se irá de la casa para poder vivir todas las experiencias adultas y serias por sí mismo. Veremos a nuestro protagonista de esta manera pasar por alegrías, pero sobre todo por muchas desventuras, desde la pobreza hasta el aspecto moral y sentimental. Pero el principal logro de Chekhov en esta obra es que, muy al contrario del estilo de Tolstoy, por ejemplo, donde prima el mensaje moral y de consejo, aquí se demuestra y se resaltan las conclusiones mismas de la historia. No hay un afán de hacer explícito, mejor dicho, este tono moral, como por ejemplo sí lo están en las obras de Tolstoy. Todo esto lo podemos deducir de la trama misma, sin la necesidad de que nos lo sea contado, por decirlo de alguna manera. Temas como la hipocresía, la difícil situación laboral de la Rusia del siglo XIX, la frivolidad de los seres humanos, la decepción, la fugacidad de las relaciones amorosas o el intenso amor hacia la familia, son algunos de los temas pues, que están
reunidos en esta novela corta. Todo ello está reunido con singular belleza en este libro que se divide en 20 capítulos cortos y que está escrito en primera persona. Y bien, sin más preámbulos, vamos a contarles algunos pasajes de esta novela. El jefe me dijo: le aguanto únicamente por consideración a su honorable padre. De otro modo, hacía tiempo que le habría hecho salir volando de aquí. Yo le contesté: me lisonjea usted demasiado, excelencia, al suponer que soy capaz de volar. Entonces oí cómo ordenaba: este hombre me excita los nervios, échenlo. Al cabo de 2 días me despidieron. Y de igual forma, desde aquel día en que llegué a la mayor edad, he cambiado ya, con gran disgusto de mi padre, arquitecto de la ciudad, 9 veces de colocación. Estos 9 empleos en diferentes oficinas públicas se parecían entre sí como otras tantas gotas de agua. Mi obligación consistía en sentarme, escribir, escuchar observaciones estúpidas e insolentes y esperar a que me despidieran. Cuando fui hacia él, mi padre estaba arrellanado en su amplio sillón, con los ojos cerrados. Su rostro seco, delgado, con cierto tinte azulado en las partes rasuradas, hacía recordar el de un organista de iglesia y expresaba humildad y sumisión. Sin contestar a mi saludo, sin abrir siquiera los ojos, habló: si viviese tu madre, tu conducta sería para ella fuente continua de profundas penas. En su prematura muerte veo la sabiduría de Dios. Solo quiero que me digas, desgraciado, prosiguió abriendo los ojos, ¿qué he de hacer contigo? Nos ubicamos en la primera página de esta historia y el arranque es una discusión doble del protagonista, Misail Polosnev, primero con su jefe y luego con su padre. De hecho, las mismas faltas de aptitudes o simplemente el carácter abierto y hasta algo desafiante del protagonista hacen que poco después Misail se rebele ante su padre. De hecho, aquí también se resalta la enorme importancia que se le concedía en esta época a la posición social, con la cual simplemente Misail no comulga y por el contrario busca compartir con los mujiks, con los campesinos, los aldeanos, en un intento por despegarse de la familia, de su propia familia rodeada de artistas, pone de relieve sus deseos de una sociedad más justa e igualitaria inclusive. Vamos a ir con la segunda cita del programa. En la misma calle Borianskaya y en casa propia vivían los Ajogin. Por ser de los principales de la ciudad, poseían más de 3.000 hectáreas de tierras en la comarca y eran todos aficionados entusiastas a fiestas, conciertos y representaciones de teatro que solían organizar en sus propios salones, siempre con fines benéficos, sufragando de su peculio los gastos. Aunque poseían también una espléndida casa de campo, residían todo el año en la ciudad. Formaban la familia la madre, una señora alta, delgada y de aspecto distinguido, que llevaba el cabello recortado y que, invariablemente, usaba chaqueta corta y falda lisa a la moda inglesa, y 3 hijas a las que jamás se llamaba por sus nombres, sino sencillamente la mayor, la mediana y la menor. Las 3 tenían la barbilla puntiaguda, eran poco agraciadas, miopes, huesudas y vestían como la madre. Ceseaban desagradablemente al hablar, lo cual no les impedía tomar parte en cuantas funciones de beneficencia se organizaban. Encarnaban personajes, declamaban, cantaban, bailaban, pero con tal seriedad y aspecto tan preocupado, hasta en los papeles más alegres, que se hubiera dicho que lo que realizaban era una operación de contabilidad. La moda inglesa, los terrenos, el teatro, el aliño de las ropas y demás detalles son parte de una breve exposición que hace el autor para esbozar la personalidad y las costumbres de toda una familia. Aquí la síntesis, la facultad expresiva y el nivel que alcanzó Chekhov son impresionantes, pues sin la necesidad de agrupar varios hechos nos ha contado el carácter y el modo de vida de todo un grupo social. Es por esta clase de aspectos también que el autor se le suele emparejar con el género del realismo, pues explica muy bien los usos de su tiempo. Para este momento de la historia también todavía estamos acompañando a Misail en una búsqueda por un nuevo trabajo en el que pueda sustentar su propia vida. Vamos a ir con la última cita del programa. Macha dormía mal, pasaba largos ratos ensimismada, sentada junto a la ventana de nuestro dormitorio, y ya habían desaparecido en nuestras comidas las risas y los gestos graciosos y coquetones. Yo sufría mucho. Las gotas de lluvia me parecían caer en el corazón como plomo derretido y me acometía el impulso de caer ante ella de rodillas, pidiéndole perdón por el mal tiempo. Me sentía culpable cuando los mujiks se agitaban y gritaban en el patio. Horas enteras permanecía sentada en el mismo sitio, pensando en la excelente persona que era Macha, en el amor apasionado con que yo la quería y en cómo me encantaba cuanto ella hacía o decía. Atraían las quietas ocupaciones en su gabinete, leer durante largos ratos y aprender siempre cosas nuevas, ella que tan ilustrada era ya en materia de economía rural. Nos sorprendía a todos por sus conocimientos y atinadas observaciones, siempre útiles y provechosas, y se producía en todo con tanta sencillez, tanta nobleza, elegancia y bondad que nos dejaban maravillados con la esmerada educación de su espíritu.
Para esta mujer de cerebro sano y lúcido era horrible el desordenado ambiente de nuestra vida presente, llena de mezquinos problemas y preocupaciones. Yo lo comprendía con la mayor claridad. El sueño huía de mis ojos durante la noche y, con la garganta oprimida por intensos deseos de llorar, torturaba mi cerebro sin saber a ciencia cierta qué hacer. El sentimiento de culpa, la impotencia, el deseo de restaurar una relación cada vez más deteriorada son aspectos muy humanos y comunes en los que hace hincapié el autor en esta parte de la historia. Y nos demuestra también el dominio que ejerce sobre sus personajes, pues nos está llevando a un camino donde la realidad le descubre al protagonista amargas verdades sobre cuestiones cotidianas. Solo Chekhov es capaz de hacer evolucionar y también hacer padecer a uno de sus personajes, de este modo teniendo la enseñanza tan a flor de piel como al contacto de una pintura. A modo de conclusiones puedo comentarles que en Chekhov, como en esta novela y en varios de sus relatos, la trama, si bien es cierto, es lineal, no hay giros, no hay descubrimientos o revelaciones muy sorpresivas, pero si por algo destaca toda su obra es precisamente por el hilo argumental siempre claro, sin precipitaciones y contadas de una forma muy sencilla. El autor pone más bien todo su énfasis y todo su talento al servicio de la construcción de los personajes, del lirismo y de la intensidad con que viven los mismos, así como la atmósfera del mismo cuento y de las propias experiencias que viven sus criaturas. Ahora, y para precisarlo, leer a los escritores rusos siempre es una experiencia transformadora. Chekhov llega así a encantarnos con historias breves, pero siempre cargadas. Ellos sin llegar, por ejemplo, a la exaltación o al sufrimiento casi extremos que insuflaba, por ejemplo, Dostoyevsky a sus personajes o en sus novelas, o sin llegar al nivel de moral o de instrucciones para una mejor vida interior, como por ejemplo lo hacía Tolstoy en varias de sus obras. Los espacios geográficos, los sentimientos, los cambios alrededor y cómo interactúan entre ellos los personajes y el tiempo son algunas características reconocibles en Chekhov, y es este conjunto de rasgos la sustancia del escritor ruso y de su obra en la que se concentra también lo indirecto y lo sutil. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.